Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en nuestra versión número 4 de Charlas Bogotanas. En esta oportunidad queremos hablar sobre el tema de desempleo, que es una de las problemáticas que más preocupa hoy a los bogotanos a propósito de esta pandemia del COVID-19. Como siempre, nos acompañan expertos que saben mucho en la materia y que han investigado y que, por supuesto, están en la primera línea tratando de formular soluciones frente a lo que puede pasar. Recordarles que este es un En ejercicio de esta ciudad. oportunidad queremos hablar sobre el tema de desempleo, que Tenemos un pequeño problemita técnico, pero recordarles que este es un ejercicio que se da gracias al apoyo de la Universidad Distrital y el Grupo RITA, el diario gratuito ADN y Bogotá, ¿cómo vamos? Quiero presentarles a las dos personas que nos acompañan hoy. Ellos son Juan Oviedo y Nini Joana Serna. Juan Oviedo es asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, economista y magíster en economía, con formación en universidades públicas y privadas. Cuenta con experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Ha trabajado en el cuidado de recursos públicos, cultura ciudadana e inclusión. Actualmente es asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad, en donde hace veeduría y socialización de usos de los recursos públicos. Es voluntario del Global Shapers Bogotá. Por otro lado, tenemos a Nini Joana Serna, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ella es la subdirectora de Empleo y Formación. Ella es economista y magíster en Economía Aplicada. Tenía una experiencia significativa trabajando en la academia y el sector público, especialmente en la generación de insumos para el diseño y el seguimiento de la política de mercado laboral y la promoción de empleo formal. A ustedes dos, muchas gracias por aceptar esta invitación que le hacemos a Charlas Bogotanas. A ti, Buenas Omar, y noches. tu equipo de trabajo. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludos para Nini también. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, a Juan, a Omar, muy amable, muchas gracias por la invitación. Decirles también a la audiencia que, como siempre, estamos abiertos ya a nuestros canales y redes sociales para que desde ya puedan enviar sus preguntas a esos expertos y empecemos también a compartir las inquietudes y reflexiones que pueden salir a propósito de esta charla que iniciamos hoy. Antes de iniciar, también quisiera aprovechar y decirles que lamentablemente la tercera persona, que era Manuel Riaño, se ha disculpado por pues, motivos de última hora, le impiden acompañarnos en esta charla. Bueno, no siendo más, entonces demos inicio a qué va a pasar con la economía bogotana y qué le puede esperar al tema de empleo en la ciudad en los próximos años. Y para eso, recordar unas cifras que es importante que decir. Recientemente el DANE mencionó qué ha pasado con el empleo en la ciudad y sobre el particular decía que se incrementó en 2.6 puntos porcentuales la tasa de desempleo, mientras el año pasado, en el periodo comprendido entre febrero y abril la tasa fue del 14,5%, en este mismo periodo, pero para el 2020, la tasa subió en 2,6 puntos porcentuales. Yo quisiera preguntarles a ustedes, bueno, primero que todo, ¿cómo están viendo la situación de la economía bogotana? Y sobre todo, la perspectiva del empleo, que es una de las variables que ustedes más conocen. Quisiera empezar por la mujer que nos acompaña en este panel. Nini, ¿cómo estás viendo tú la situación de la economía del empleo hoy en la ciudad? Gracias, Omar. Y súmale a esos datos que tú acabas de mencionar, una destrucción de empleo, una caída en la ocupación de 515,000 personas, que es francamente grave, y se está focalizando puntualmente en sectores como turismo, servicios, educación, entretenimiento, sectores que particularmente no pueden tener una cercanía entre las personas. Claramente la situación se ve bastante grave. Pero quisiera resaltar también un tema. Si bien hemos evidenciado una caída, no solamente en el tema de la ocupación, sino también en el crecimiento económico, también hemos identificado unos temas positivos en la dinámica económica de Bogotá. Por ejemplo, unos datos recientes de la Cámara de Comercio de Bogotá indican que hay alrededor de 17,000 empresas que se están creando en lo corrido del año. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de estas personas que se están quedando desempleadas, están buscando alguna manera de generarse ingresos
particulares. Claramente no es un ingreso que va a significar gran aporte, pero hay un dinamismo hacia la innovación, hacia el rediseño de modelos de negocio, hacia el rediseño de personas que se están quedando desempleadas y están en búsqueda de esa situación. Claramente la situación no es fácil. Algunas estimaciones de la Secretaría de Hacienda nos indican que que dependiendo del estado de confinamiento, de los días de confinamiento, que ya estamos cercanos a los 3 meses, pues vamos a tener unas proyecciones de pérdida de empleo un poco más permanentes, entre 300.000 y 500.000 empleos aproximadamente, y que también va a tener unas implicaciones en crecimiento económico, cerca de una caída entre 4% y 8%, que creo que lo mencionaban también en uno de los conversatorios de hace unos días. La situación no es fácil, justamente por ello, digamos que hay unos temas que hay que resaltar y que hay que activar. Y son esas las medidas de mitigación que propone el plan distrital de desarrollo, las medidas puntuales que se están teniendo en materia de reactivación económica por parte de todas las instituciones del distrito, pero claramente la situación que nos espera en los próximos meses y justamente en este año van a ser de una desaceleración importante. Y pues obviamente esta desaceleración va a impactar notablemente el tema de empleo. Gracias, Nini. Bueno, Juan, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, ¿cómo están viendo la situación actual de la economía bogotana? Me gustaría empezar la reflexión con dos elementos contextuales. El primero es que la mayoría, literalmente todas las políticas públicas que está haciendo Bogotá y todas las ciudades tienen que estar coordinadas en alineación y con previa autorización del gobierno nacional. Este fue el primer alineamiento de política pública que hizo el gobierno nacional, y en este orden de ideas están sujetas y limitadas a las visiones que tenga el gobierno nacional. Y lo menciono para resaltar que la responsabilidad principal de atender la emergencia a nivel nacional es del gobierno nacional. Bogotá, Medellín, Cali, todas las ciudades están haciendo grandes esfuerzos, pero la responsabilidad principal en materia política y disposición de recursos en este momento está en el gobierno nacional. Y como segundo elemento contextual, me gustaría resaltar que las políticas económicas son súper difíciles. Me encantaría tener como una manga o una caja de herramientas mágica para decir cuál es la estrategia de reactivación económica más eficiente, pero siento que hay un consenso más o menos entre los diferentes actores civiles y academia en que la economía está en el segundo plano respecto a la salud. Y lo primero que debemos hacer para reactivar la economía es cuidarnos, cumplir las medidas de cuarentena, cumplir con el tapabocas y cumplir con todas las medidas de protección de salud para que la pandemia pase cuanto antes y la reactivación económica se pueda dar. Hay muchas políticas hay muchas adaptaciones que están efectuando en materia de virtualidad, los trabajos virtuales, la migración hacia las plataformas web es un trabajo súper interesante. Todos tenemos algún conocido que ha perdido algunos ingresos y también todos al mismo tiempo tenemos algún conocido que está en alguna estrategia de virtualización para recuperar parte de sus ingresos, pero igual estos elementos están en segundo plano. El primer elemento es salir de la cuarentena cuanto antes, en la medida de lo posible, para que volvamos a tener interacción, para que volvamos a tener gente en la calle. Hay sectores muy afectados como el comercio, los eventos, que en Bogotá es la ciudad donde tienen mayor peso y necesitamos cuidarnos cuanto antes para volver a tenerlos. Cuando uno mira cómo es la composición, digamos, del empleo en la ciudad, uno ve, por ejemplo, que el sector comercio, hoteles y restaurantes le ponen el 28% del empleo a Bogotá. Sin embargo, estos sectores, pues, son de los más afectados. ¿Y cuándo podremos esperar que vuelvan a operar en su normalidad? Por ejemplo, el sector de restaurantes, que hoy está operando bajo básicamente el esquema de domicilios para sobrevivir, y por otro lado, el sector de la hotelería. Recordemos que Bogotá sí que venía creciendo el número de turistas, incluso el turismo especializado cada vez venía creciendo más en la ciudad, pero hoy, a propósito de estas estrategias de aislamiento y cuarentena, estos sectores tal vez son los más afectados. ¿Cómo hacer para que esos sectores, que son los que están colocando prácticamente 1 de cada 3 empleos en la ciudad, puedan también tener mayores expectativas frente a lo que puede venir en los próximos meses? Le quisiera preguntar a Nini, pues que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y pues como su directora de empleo, ¿qué le podría decir a esas personas que hoy están esperando que les digan desde el sector comercio, restaurantes, hoteles,
¿qué pueden esperar ellos en el futuro próximo? Yo retomaría algo que mencionó Juan hace un momento, y es que hay una prioridad sobre el tema de salud. Y claramente estos sectores son los que implican la mayor cercanía. Y sí hay un enorme problema en este caso. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y conjuntamente con el Instituto Distrital de Turismo, justamente, es cómo llevamos a estas personas. En el inmediato plazo es difícil que estos sectores se reactiven. Además, recuerden que la activación sectorial depende del gobierno nacional y de las disposiciones que en la materia dan. Ya hay una serie hay un conjunto de medidas que está anunciando el Ministerio de Industria y Turismo frente a este tipo de temas, frente a alivios tributarios, líneas de crédito particular. Sin embargo, particularmente para el caso de Bogotá, lo que nosotros hemos tratado de identificar es cuáles son estas personas que están perdiendo el empleo en el sector turismo puntualmente y en los temas asociados a entretenimiento. Y en el corto plazo estamos tratando de llevarlos a un escenario de reconversión temporal, de reconversión laboral temporal. En este momento es muy importante para estas personas poder contar con un ingreso mínimo, y en este sentido estamos tratando de focalizar unos procesos de formación rápida a través de un acuerdo que tenemos también con Coursera, justamente para poder llevar a redimensionar las personas a otros sectores. ¿Difícil? Sí, muy difícil, porque muchas de estas personas claramente tienen ya negocios establecidos, acuerdos, y llevarlos a otro tipo de trabajos es difícil. Sin embargo, hemos logrado hacer una buena inscripción, una buena masificación de procesos de formación, y llevarlos hacia procesos de remisión y colocación en sectores diferentes. Es una alternativa, seguramente no es la alternativa que va a cubrir todo el desempleo que se está generando en este sector, pero es la manera de apoyar el problema. Claramente esto implica que van a haber medidas de reactivación, también se están tomando medidas de reactivación pensadas un poco más de mediano y largo plazo, una vez tengamos el tema de autorización de gobierno nacional para que este sector también esté reactivado. Bueno, Juan, ¿y qué lectura le haces tú a esto de las personas que están vinculadas a ese sector y que actualmente realmente la ven muy difícil en el corto plazo? Yo creo que en este punto es muy importante no intentar inventarse la rueda de nuevo, sino reconocer lo que ya se investigaba en la materia. Y hay un consenso en la academia que dice que el mayor riesgo precisamente es la pérdida de los empleos. Y con la pérdida de los empleos no solamente viene como los ingresos que las personas devengan durante los meses en los cuales una empresa acaba de caer en pérdidas o sin ingresos, sino que se pierde todo el proceso previo de la construcción para consolidar la empresa. En Colombia no se constituye una empresa de la noche a la mañana, es un proceso muy difícil que demora días, meses, años en consolidarse. Y es una realidad a la cual nos enfrentamos como nación inmensamente. En Bogotá, por ejemplo, más o menos el 25% de la población activa está involucrada con un emprendimiento. Somos una economía relativamente frágil y yo creo que el principal punto acá es buscar cuáles son las políticas eficientes para cuidar este tejido social y económico y ejecutarlas. Y en ese orden de ideas, la política pública más eficiente para conservar los empleos, los ingresos y las relaciones laborales es pagar y cubrir los salarios de las personas. Y esto es una política súper difícil, porque Bogotá no tiene la capacidad de hacer esto. Si en Bogotá hiciéramos el esfuerzo de cubrir al menos con un salario mínimo, no sé, a toda la población empleada formalmente, literalmente nos gastaríamos la mitad del presupuesto de la nación, la mitad del presupuesto de Bogotá, y nos quedaríamos solamente con el funcionamiento y, digamos, las inversiones que se tienen que hacer, perdiéndonos de todo lo demás. En contraste, el gobierno nacional tiene una disposición un poco más amplia para esto. Si el gobierno, digamos, dispone de 30 billones de pesos, como en este momento lo cuenta con el FOME, para cubrir con un salario mínimo toda la población económicamente activa en el país, esto sería más o menos el 10% de los recursos. ¿Sí? Eso es más fácil cubrir el 10% que el 25%. Y menciono esto, digamos, desde una perspectiva muy optimista, reconociendo que el gobierno nacional ha dado algunos pasos en este sentido. En la primera declaración del estado de emergencia no se hizo ningún subsidio a la nómina,
solamente se hicieron algunas líneas de crédito que son muy difíciles de tomar. O sea, los empresarios pues, no tienen mayor motivación para acceder a un crédito y pagar unas nóminas y unos costos fijos si no tienen ingresos. En contraste, en el segundo estado de emergencia se incorporó propiamente el programa de empleo formal, que es un apoyo interesantísimo. Y yo creo que esto surgió por la presión de empleadores, de empleados, de emprendedores y también de las regiones, de los gobiernos locales. Y en este juego, y en esta construcción de políticas públicas, creo que Bogotá como ciudad y como responsable de una gran producción del Producto Interno Bruto y de los ingresos de la nación, creo que tiene un rol protagonismo en exigirle al gobierno nacional que la respalde con estos subsidios a la nómina. Juan, venga, pero ¿las ayudas del gobierno sí han sido suficientes o se quedan cortas? Pensemos en un empleador cualquiera que acaba de perder el 100% de los ingresos porque dependía de la interacción con las personas. Pensemos en bares, discotecas, empresarios de entretenimiento, conciertos, que tienen una nómina muy grande. Y el gobierno nacional en este momento al principio les dijo, bueno, les voy a permitir que se faculte no pagar la carga de las pensiones. No fue suficiente. Y eso generó la dramática pérdida de empleos en Colombia, que se visibiliza en un porcentaje de personas que actualmente se reporta como desempleada, pero también como económicamente no activas. En la segunda emergencia se dijo, bueno, hagamos un porcentaje del subsidio a las nóminas, pero eso no es suficiente. Si un empresario no tiene ingresos, le queda mucho más fácil despedir a las personas y luego contratarlas cuando pueda volver a hacer su actividad económica. Y en ese orden de ideas, las políticas del gobierno nacional no han sido suficientes. Es más, creo que no ha facultado a los entes territoriales para que ejecuten recursos adicionales. Me explico, el gobierno nacional tiene 30 billones de pesos del FOME para cubrir las necesidades en salud, economía y demás, mientras que los entes territoriales no hubo ningún giro extraordinario. Solamente una facultad para pedir créditos para proyectos productivos, que vino hace más o menos 15 días. En ese orden de ideas, Bogotá está súper atada a los lineamientos del gobierno nacional. Bueno, yo sí quisiera preguntarle a Lini, ¿está súper atada a Bogotá? ¿Bogotá tiene cierta flexibilidad y, digamos, en el plan de desarrollo tiene unas apuestas interesantes para recuperar el empleo? ¿Qué opinas frente a eso? Okay. Bueno, complementando un poco lo que mencionaba Juan, antes de responderte la segunda parte de esa pregunta, efectivamente sí tenemos una atadura importante con respecto a las normas nacionales. Incluso lo que estábamos viendo la semana pasada está el subsidio al salario, pero también salió el subsidio a la prima. Sin embargo, no ha tenido una muy buena difusión. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es complementar estas ayudas de tal manera que no tengamos procesos de financiamiento y apalancar todo el proceso de apoyo a las empresas en estos temas. En la segunda parte de la pregunta de cuál es la estrategia de empleo que tiene el Plan Distrital de Desarrollo, tenemos como una mirada de dos enfoques. Una primera, y un poco en el marco de la coyuntura, es un estilo choque al estilo keynesiano, un poco impactar cuáles son los sectores económicos que tienen los mayores encadenamientos en este momento. Hay una apuesta grande por el sector de construcción, justamente por eso, y todas las obras de ciudad, apalancar toda esta población que está perdiendo el empleo, que está viéndose afectado, sobre todo el caso de los informales, en la posibilidad de tener empleos a través de obras públicas, obras de infraestructura, obras de ciudad y obras a nivel de las localidades. Es un poco el esquema que les mencionaba ahora de poder llevar las personas rápidamente para que no pierdan el tema de sus ingresos mínimos. Obviamente estos son empleos pensados con un enfoque de emergencia, no empleos pensados con enfoque de permanencia. Y en este segundo punto, la idea es un poco seguir las recomendaciones en un segundo enfoque. El primero es como un choque keynesiano, el segundo es cómo adaptamos las recomendaciones que tenemos en el marco también de la OIT, de las recomendaciones de orden nacional y todo el planteamiento de empleo que hemos hecho en el Plan Distrital de Desarrollo, y es cómo planteamos sectores de oportunidad, pensados esos sectores no solamente en términos de
el empleo, sino cómo formamos a la gente de una manera que se adapte a las nuevas competencias, a las nuevas necesidades del tejido productivo, para que empiece a hacer esa migración paulatina hacia sectores diferenciales. Y obviamente hacer un proceso de reactivación económica, de impacto al tejido productivo, en los sectores que estamos identificando también que son promisorios. Aquí hay unas líneas particulares que ya presenta el Plan Distrital de Desarrollo, y es unas líneas de financiamiento específica a 73.000 unidades y MIPYMES, unos apoyos a emprendimientos puntuales, asesoría financiera, asesoría de inclusión, de formación, el tema de Bogotá Despierta 24 horas, que también es una apuesta importante de ciudad frente al tema de reactivación económica. Y en términos propiamente de empleo, digamos que la apuesta es promover el empleo para 200.000 personas, no solamente a través de estos procesos de obras públicas, sino también en sectores de oportunidad, apalancando toda la demanda de recurso humano que va a tener el distrito, en todos los diferentes proyectos que se ha planteado en el Plan Distrital de Desarrollo, y por supuesto apoyando la gestión de talento humano desde las empresas, en términos de la pertinencia que debe tener. Bueno, yo creo que aquí están también saliendo cosas nuevas y cosas que ya se han probado en otros momentos en la historia económica de las ciudades. Ya pues vemos casi que un retorno del modelo keynesiano de intervención en la economía, motivar mucho el tema de obras civiles, porque al final este tema de obras civiles también tiene un efecto sobre el empleo y sobre pues, mucha gente que no necesita tener pues grandes capacidades para estar vinculada a esos sectores que hoy le están apostando. Sin embargo, pues también vemos un tema de la informalidad laboral que casi no se toca, y que también hay gente que, por ejemplo, está viviendo una situación bien difícil. Incluso hoy, leyendo en el periódico, mencionaban sobre la apuesta que tienen DANE de empezar a medir ese tema de informalidad y esas empresas que están en la informalidad, para tratar de entender el efecto que están teniendo, por ejemplo, el tema de las peluquerías. Bueno, pero antes de entrar en esa materia, yo quisiera también trasladar las preguntas que hoy están haciendo en nuestras redes sociales, y por supuesto seguirles invitando a la gente que nos está en este momento viendo a que haga sus preguntas para los invitados que tenemos hoy aquí en Charlas Bogotanas. Nos pregunta Freddy Hernández: interesante planteamiento de la subsecretaria Nini. ¿Puede profundizar en la innovación que se está dando, en la mención que hizo de la Cámara de Comercio? También dice, quisiera saber en qué sectores le apuesta al distrito los 225.000 nuevos empleos que anunció hoy la alcaldesa en la sanción del plan de desarrollo. Entonces, pues primero darle la palabra a Nini, continuar contigo frente a lo que nos están diciendo hoy en las redes sociales. ¿Qué tendrías para contestarle a Freddy? Listo. El tema de la primera pregunta asociada a las empresas son unas cifras que hemos tomado de la Cámara de Comercio. Nos mencionan un poco, teníamos 886.000 empresas con matrículas activas, que estos son más o menos 17.000 empresas más con relación al cierre del 2019. ¿Dónde se están ubicando principalmente? Por ejemplo, de acuerdo al informe que ellos están planteando, en Suba, en Kennedy y en Engativá. ¿En qué sectores particulares están activándose estas empresas? En comercios al por menor y en confección de prendas. Hay una localidad que, si no recuerdo mal, sí está teniendo bastantes activaciones de matrícula en sectores asociados a los servicios y los servicios personales especialmente. Digamos que esos son un poco los datos que nos presenta la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son los sectores en los que les estamos apostando nosotros como ciudad? El tema de construcción, que ya lo hemos planteado, y hay unas apuestas interesantes que se han venido presentando, que los hemos llamado como sectores de oportunidad, que es el sector servicios, el sector transporte y sobre todo el sector de salud. Ha tenido una importancia bastante importante en los últimos días. ¿Y por qué lo mencionamos de esta manera? Porque son hacia donde se está dirigiendo la demanda de recurso humano. Y es allí donde tenemos que propiciar esas apuestas también para que vaya acompañado. En principio, empezar a formar a las personas para estos sectores que han visto de alguna manera o permanencia en el empleo o un aumento en la demanda de personas dada la situación particular
que se está llevando. Entonces, básicamente son esos sectores, servicios, transporte, un subsector particular asociado es el tema de mensajería, call center, que son servicios muy puntuales, y el tema de salud y bioseguridad. Bien, y yo sí quisiera también trasladarle la pregunta, pero sumándole con el tema de la informalidad a Juan, porque el tema de la informalidad, la cifra del año pasado era el 46%, es una problemática alta. Y yo creo que también no solo la informalidad, sino el tema de la calidad en el empleo. ¿Qué podemos decir frente a eso? Muchas gracias por la pregunta. Antes de responderla, me gustaría celebrar la coincidencia que tengo con Nini y con la visión de ciudad respecto a la construcción como un elemento clave para salir de la crisis. Es importantísimo facilitar la construcción, tanto privada como pública en infraestructura. Es vital porque, además de las ventajas inmediatas de generación de empleo en el corto plazo, la inversión de recursos en infraestructura dispone de una cantidad de recursos futuros en especies, en vías, en logística, que permiten la reactivación económica en el largo plazo. Y respecto a la humanidad y las dificultades propias de la informalidad, creo que el primer mecanismo que tenemos que tener en cuenta para cuidar a la población es garantizar la atención humanitaria. No podemos permitir que ningún colombiano se acuesta con hambre, que ninguna persona en Bogotá se acuesta a dormir con hambre. Y en ese sentido me gustaría hacerle un reconocimiento a la ciudad porque ha dispuesto de una estrategia de entrega de disposición efectiva de alimentos a la población que más lo necesita. Es posible que Bogotá se esté quedando corta y hay gente a la cual no le ha llegado los recursos que los necesita, pero de alguna forma es mucho más fácil hacer seguimiento público a los recursos que están empleando y ser eficiente en el programa cuando tenemos un recurso, un solo programa. En contraste, en el gobierno nacional tenemos 9 programas simultáneamente y pues es muy difícil hacerle seguimiento. Es más, entre los 9 programas no necesariamente coinciden con los entes territoriales, entonces hay gente que está recibiendo como dobles subsidios, mientras que una familia no tan pobre, pero que necesita subsidios, está perdiendo estos recursos. Y creo que menciono la humanidad porque creo que en la informalidad, si bien hay un poquito de evasión, la inmensa mayoría de las personas que están en la informalidad son personas que desean estar en la formalidad y que el sector productivo formal no los ha podido cubrir. Las ventajas de la formalidad son inmensas. Para ser súper eficientes y como en ejemplificar las ventajas de la formalidad de la crisis, en este momento en Colombia se dispone de un seguro de desempleo en el cual todas las personas pueden acceder hasta 2 salarios mínimos si cotizaron a una caja de compensación durante 2 años no secuenciales en los últimos 5 periodos. Entonces, si alguien se quedó desempleado, tiene al menos un recurso que le da un auxilio, mientras que una persona informal no tiene nada. Entonces, creo que la primera recomendación que tenemos que hacer es buscar cómo cuidar a estas personas humanamente, pero inmediatamente después intentar vincularlas al sector formal. Si no están en el sector formal, es muy difícil saber cuánto ganan, quiénes son, si están evadiendo impuestos incluso. Entonces, creo que lo más importante respecto a la informalidad es tener atención humanitaria en el corto plazo y estructurar la estrategia de empleo y generación de empleo en el largo plazo. Es importante que todo el mundo, bueno, que todos los colombianos seamos parte de la formalidad. Se ha hablado también un tema de educación orientada al empleo. Incluso también se ha tratado de abordar todo el tema de competencias laborales. ¿Ustedes no creen que ya es el momento de repensar eso? E incluso una oportunidad también para apostarle a nuevas competencias laborales. ¿Qué competencias laborales entonces esperaríamos en el futuro después de lo que puede pasar en el COVID? Nini, ¿qué competencias laborales crees tú? Claramente sí hay una redefinición total de las competencias en este enfoque, en este ambiente nuevo que estamos viviendo. Digamos que hay un nivel básico de formación que ya se debe tener en cuenta para una persona que se va a emplear. Por ejemplo, algo que no era pensado antes como las competencias en tecnología, en TIC general, en este momento es vital para una persona. También hemos identificado en la cantidad digamos, no en la cantidad, sino en el número de vacantes y el tipo de vacantes que están generándose en Bogotá.
por ejemplo, el tema de un segundo idioma es vital. Temas asociados a bioseguridad particularmente, o sea, ya no es necesario, no es indispensable o no es pensado que solamente aquellas personas que estén en temas de salud propiamente son quienes deben de tener conocimientos mínimos de protocolos de bioseguridad, sino que se ha vuelto un estándar para todos los tipos de trabajo. Entonces ya esos son competencias que se han convertido en básicas. Sí hay que empezar a repensar el tema. Entonces les mencionaba aquí, les mencioné 3 generales, tema de protocolo de bioseguridad, el tema de TIC, el tema de bilingüismo, está el tema de higiene personal. O sea, son temas que antes no se veían en ningún momento, no se particularizaban. Igual este tipo de competencias van muy asociadas a cada uno de los sectores, estas como competencias transversales que se han identificado, pero cada sector seguramente va a tener un tema particular de protección adicional que se hace necesario, y que una vez esté empezando como a hacer la reactivación sectorial, pues se irán especificando y se irán también motivando en temas de formación. Estos elementos, por ejemplo, han sido súper importantes para empezar a redefinir hacia dónde necesitamos dar los lineamientos con respecto a la formación para el trabajo, que hace parte de las misionalidades que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, por ejemplo, a través de nuestra agencia, y será un lineamiento que debería seguir todas las agencias de gestión y colocación del distrito, es cómo empezamos a formar este tipo de particularidades en la población que está desempleada o en la población incluso que está empleada hoy, porque empieza a generarse un riesgo de despido frente a estas personas, incluso no por el tema de las empresas propiamente, sino por la falta de un conocimiento particular para poder seguir afrontando las actividades no regulares. Entonces, digamos que estas son como las que hemos identificado en términos generales, pero tiene toda la especificidad a nivel sectorial que se imagina. Quiero la palabra a Juan y después de Juan vamos con las preguntas en las redes sociales. Y Juan, antes de tu respuesta, yo quisiera también agregarte una inquietud adicional. Leyendo lo que ha pasado en otros contextos, incluso se habla de que mucho del sector empleador va a tratar de automatizar muchos procesos para reducir también toda la incertidumbre que les generó ese tema del COVID. Y al automatizar procesos, al final vamos a perder empleos, ¿sí? Pero por otro lado, también se abre una ventana de oportunidad para el tema de formación de profesionales en esas nuevas tecnologías. Porque si algo está claro, es que el sector que más ganó en medio de todo esto es el sector tecnológico. Juan, ¿qué opinión tienes al respecto? Tengo la impresión de que históricamente el miedo a la pérdida de empleos por procesos de automatización siempre ha estado, desde la revolución industrial. Y mientras ha estado latente ese sentir ciudadano, se han generado nuevos empleos. Sí, es posible que algunos empleos se pierdan porque van a ser automatizados por computadoras o por máquinas, pero precisamente se abren nuevos empleos. Esas máquinas las construye alguien, las genera alguien, las desarrolla alguien, el proceso de manufactura, para todo esto está súper relacionado. Y digamos, la prueba más fehaciente de que ese es un temor injustificado es que las tasas más o menos de empleo en la historia mundial siempre tienden a ser altas. Y la razón es muy sencilla. Todas las personas queremos trabajar, todas las personas queremos disponer de recursos propios para gastárnoslas. Y ese digamos, inspiración personal es constante en la historia. Y en ese orden de ideas creo que no es necesario ser alarmista, creo que es un miedo injustificado. Por el contrario, creo que hay que tomar la ventana de oportunidad y seguir las recomendaciones que nos acaba de compartir Nini para adaptar nuestras habilidades y competencias a este nuevo sector, incorporando el segundo idioma como una competencia cotidiana, incorporando el manejo de redes sociales y tecnología y asimismo teniendo capacitaciones en salud. O sea, creo que es el momento para hacer estas vainas. Y digamos en salud, que es lo más importante, yo creo que el rol de las políticas públicas es seguir insistiendo en cuidarnos, en enseñarnos cómo cuidarnos, para que cada una de las personas siga haciendo los empleos. Me explico. En este momento estamos viviendo que muchos emprendimientos están pasando a la virtualidad y no necesariamente todos los emprendimientos pasaron por la capacitación de algún programa local, nacional o distrital. Simplemente es el emprendimiento y el deseo de las personas de salir adelante el que mueve la economía. Y eso simplemente lo debemos canalizar desde las políticas públicas.
Bueno, yo quisiera preguntarles lo que está hoy comentando las redes sociales. Nos pregunta Ángela María Parra, ¿qué recursos ha dispuesto Bogotá versus los recursos que ha dispuesto la nación? Por otro lado, Alba Rosa Ramírez dice, buenas noches, ¿de qué manera o qué estrategias ha dispuesto la administración para ayudar a los pequeños negocios? Entonces la gente ya se está preguntando, bueno, yo tengo un pequeño negocio, ¿y qué ha pasado con la plata de la nación? ¿Es suficiente o no? ¿Qué puede hacer Bogotá? Nini, tú que estás frente a esos temas desde la Secretaría, ¿qué podrías responder? Hace un momento mencionaba que el distrito ha realizado un ejercicio de complementariedad con los recursos de la nación. La idea no es duplicar ni sustituir. Justamente, por ejemplo, el programa Solidaria, Bogotá Solidaria en Casa ha dispuesto una serie de cruces de información justamente para aquellas personas a las que se les da un subsidio monetario, pues tengan un complemento frente a lo que está dando hoy el gobierno nacional frente al tema de ingreso solidario. Entonces, aquí se complementan los ingresos. Adicionalmente, en el tema de pequeños negocios, ¿cuáles son las líneas particulares que hay en este momento? Hoy tenemos varios programas activos en este momento para hacer acompañamiento a pequeños emprendimientos. Primero, hay una ruta de emprendimiento completa. No tengo el número en este momento, pero si gustan se pueden ingresar a la página de la Secretaría de Desarrollo Económico. Está en el banner inicial, es todo el call center asociado. En este punto es www.desarrolloeconómico.gov.co. En este punto están los números telefónicos donde van a tener atención telefónica frente a todo el proceso de la ruta de empleabilidad. Allí se hace acompañamiento para la formación de una idea de negocio particular que se tenga. Asesorías y asistencia técnica. Adicionalmente, tenemos una serie de programas. Por ejemplo, están los mercatones, los hackatones, que son encuentros virtuales donde se encuentra oferta y demanda de pequeños empresarios, pequeños emprendimientos para promover las ideas de negocio. Está una feria virtual que se llama Mi Bogotá Week, que si no estoy mal ya está también en procesos de convocatoria. La idea es que se puedan inscribir todos estos pequeños empresarios, pequeños emprendimientos y puedan potenciar en este momento todos esos servicios que pueden ofrecer, pero sobre todo encontrar a quién van a ofrecérselos, que esa es como la principal razón de ser de estos programas. También hay un programa particular de negocios inclusivos que está dirigido particularmente a mujeres, cabeza de hogar, para toda la producción de elementos de bioseguridad. Entonces, como ven, hay varias ofertas que ya se tiene hoy en el distrito, particularmente desde la Secretaría de Desarrollo Económico, para apoyar el tema de emprendimientos. Todas las inscripciones y todas estas convocatorias que les estoy mencionando las pueden ver a través de la página que les menciono de la Secretaría de Desarrollo Económico. Toda la información, teléfonos e inscripciones se encuentran allí dispuestas. Seguramente es importante mencionar, podemos quedarnos cortos, pero la idea es justamente que ustedes nos puedan remitir todas estas observaciones adicionales, en qué parte digamos, de la cadena podemos estar teniendo ausencia de intervención o se necesita más intervención. Como mencionaban ahora, el tema de los recursos pues es limitado. Sin embargo, sí estamos tratando de atacar todos los procesos, sobre todo para las MIPYMES, que son aproximadamente el 95-97% de los empresarios en la ciudad. Bueno, yo quisiera también, a propósito de lo que estamos hablando de esa población que se va a ver más afectada por el desempleo, pues tradicionalmente las estadísticas muestran que son los jóvenes en donde la tasa de desempleo es mucho más alta, por un lado. Y por otro lado también las mujeres también las afecta más el desempleo. Incluso podemos esperar que tal vez esta promoción 2020 de profesionales pues vaya a tener que enfrentarse frente a una situación muy difícil en términos económicos y en términos para conseguir empleo. Juan, desde el Observatorio de la Universidad Javeriana, ¿qué podemos decir frente a esto que va a pasar con los jóvenes y frente a lo que puede pasar con las mujeres en términos de empleo? Celebro montones la pregunta y me gustaría resaltar la importancia de ser conscientes de la importancia del empleo de las mujeres. Además, propiamente de los ingresos que las mujeres devengan por sus actividades económicas, la igualdad en el acceso a los recursos de salario está acompañada de un sinnúmero de indicadores de bienestar.
ya tenemos mucha documentación en Colombia respecto a cómo el empoderamiento de las mujeres a través del acceso a empleos las blinda, por ejemplo, de fenómenos como la violencia intrafamiliar. Si una mujer tiene fuentes de ingresos y, digamos, es violentada por su pareja, puede irse con más facilidad que si depende económicamente de esta persona. Entonces, creo que la mención del empleo de las mujeres es fundamental para todas las relaciones sociales que tenemos entre hombres y mujeres en la ciudad. Y me gustaría simplemente complementar como el rol que tenemos como conocedores de políticas públicas, a invitar a la gente, a las personas que tienen emprendimientos formales en el país y empresas formales, a que se acerquen al programa de empleo formal que ha dispuesto el Gobierno Nacional, en el cual se financia un porcentaje de las nóminas. Si este recurso ya está disponible, lo principal que debemos hacer es buscarlo. Este recurso está habilitado para las personas jurídicas, personas naturales, con más de 3 empleados, para los consorcios y uniones temporales, entonces creo que es vital que accedamos a esto. Bueno, yo quisiera pasar al sondeo que habitualmente siempre hacemos en las redes sociales. Es un sondeo que lidera el diario ADN y que se hizo previamente a esta charla. Quiero mostrarles en pantalla a la audiencia los resultados y quiero compartir con ustedes lo que arrojó este sondeo. A la pregunta, ¿qué ayudas deberían recibir las personas que perdieron el empleo por la crisis generada por la pandemia? El 75% dijo que las ayudas deberían ser subsidios de desempleo. Un 20% dijo que el tema de créditos a emprendimiento, un 2.6% asesoría y un 2.6% educación. Aquí entonces, en ese sondeo, la gente está pidiendo es subsidio de desempleo. Y ya lo comentaba Juan, estábamos frente a también una oportunidad que tenían las cajas de compensación, que entre otras cosas son las que han venido manejando el tema de subsidio de desempleo y también lo que han sido las bolsas de empleo. Bueno, ¿cómo darle respuesta a lo que está diciendo hoy la gente en el sondeo que hizo el diario ADN? Nini, voy contigo para la respuesta, por favor. Y bastante compleja la respuesta porque claramente la población requiere ingreso y el ingreso lo da el subsidio de desempleo. Este subsidio de desempleo que tiene el gobierno nacional, bueno, es un subsidio que realmente no es nuevo, es un subsidio que ya data del 2013 más o menos, solamente que la publicidad de este subsidio no había sido tal y la necesidad, ni la publicidad ni la necesidad habría sido tal como hasta este momento. Este subsidio realmente es, si no estoy mal, 1.5 salarios mínimos. Sin embargo, como mencionaba Juan hace un rato, implica necesariamente procesos de formalización laboral previo. Si esta persona no está formalizada, definitivamente no puede acceder a procesos de subsidio de desempleo. En otro sentido, cuando la persona es informal, no tenemos un subsidio de desempleo claramente identificado, sino un subsidio general, un subsidio de una canasta básica, que es aquel que se está promoviendo hoy, el que se está dando en el marco del programa Bogotá Solidaria en Casa. Entonces, estamos tratando de cubrir esa otra población que no ha sido tan beneficiada por procesos de formalización a través de programas que son de algún tipo asistencial. Importante mencionar, digamos, el enfoque siempre ha sido cubrir el ingreso mínimo de las familias, sin embargo, no es un proceso que sea sostenible en el tiempo, y en ese sentido, digamos que tiene que ir acompañado de procesos de vinculación y de promoción de estas personas a actividades productivas, ya sea que se llamen empleo de emergencia, o sea, que se llamen un empleo en el mediano largo plazo, un poco redireccionar lo que había mencionado antes, redireccionar a todas estas personas que se están quedando desempleadas en sectores que hoy claramente no van a tener una salida rápida, que tenemos que mover. Entonces, digamos que la apuesta es en varios frentes. Una, complementar el subsidio del desempleo que se está dando hoy a través del gobierno nacional, promocionándolo, dirigiendo a la población que puede ser apta hacia él. La otra es llevando a esta población que no ha sido beneficiaria de formalidad a través de los subsidios, pero también focalizando y encaminándolos hacia procesos de vinculación laboral. Bueno, y Juan, ¿tú qué quisieras decir al respecto? Yo creo que estamos en una oportunidad histórica única
para avanzar hacia el ingreso universal en el país. El ingreso universal es una política muy humana que nos permite dignificar la condición de las personas para que nadie se acueste a dormir con hambre. En Colombia, si estás en el espacio formal, puedes acceder a subsidios de empleo, que es increíble. Yo conozco personas que han accedido y es un alivio económico gigante. Y si estás en el sector informal, al no tener esto, necesitamos cubrir a estas personas de alguna forma. No se puede un subsidio de empleo porque es imposible regularlos, saber quiénes son y demás. Y creo que es la oportunidad para hacer un ingreso mínimo universal en el país. De hecho, me gustaría resaltar que en Colombia ya tenemos algunas transferencias extraordinarias no condicionadas hacia la gente que lo necesita. En Colombia tenemos familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor. Durante la pandemia se generó la devolución del IVA, el ingreso solidario, los apoyos a los artistas, a los gestores culturales, a los reinsertados y a los campesinos. Aparte, los entes territoriales están haciendo transferencias propias. Más o menos tenemos 10 mecanismos de transferencias interactuando en el sistema económico al mismo tiempo. Y creo que la mejor forma de canalizar los recursos y los esfuerzos y disposiciones es haciendo un ingreso único, universal, mínimo, que te garantice que no caigas en extrema pobreza y que puedas vivir con una calidad de vida humana. Y esto, aparte de, digamos, del romanticismo de dignificar a las personas, es una política pública acertada, porque las personas que recibirían estos ingresos, en primer lugar, gastarían la plata. Es decir, es plata que le entraría nuevamente a la economía. Y en segundo lugar, pues, yo estoy seguro que nadie se queda feliz solamente con un subsidio de 120.000 pesos para no hacer nada en su vida. Esto les permitiría invertir esos recursos en formación de empleo, en capacitaciones, en transporte público, en una cantidad de cosas que seguramente serán invertidas en la generación de más empleo. Entonces, yo siento que el ingreso mínimo universal es una política que ya está funcionando de alguna forma descoordinada y deberíamos coordinarlo y ejecutarlo realmente de una forma eficiente como un acelerador de la economía desde la construcción del aumento de la demanda agregada. Bueno, yo quisiera ya para terminar, como siempre, seguirle dando la palabra a la audiencia. Y aquí, pues Gustavo Guzmán Mora nos dice, FENALCO pide la contratación por horas. Da un ejemplo su presidente de un mesero que gana 2 millones de pesos, por lo que ganaría 15.200 pesos por hora. A mí me gustaría saber primero, ¿qué mesero gana 2 millones de pesos en Colombia? Segundo, ¿por qué no hacen ese ejercicio con un salario mínimo donde sería alrededor de 4.000 pesos por hora, lo cual sería digno en lo más mínimo, lo cual no sería digno en lo más mínimo, corrijo. ¿Ustedes cómo ven que se puede hacer para dar empleo, pero que sea digno al mismo tiempo? Lo que estamos hablando, la calidad del empleo, y aquí también le agrega el tema de la dignidad en el empleo. Y un factor y un elemento adicional, la propuesta del pago por horas que está haciendo FENALCO. Entonces, no sé, Juan, si quieres continúo contigo y cierro con Nini. Juan, ¿qué podríamos decirle a Gustavo con esa inquietud que tiene? Yo creo que la opción del empleo por horas es muy tentador en este momento. Le facilitaría los costos a los empleadores y es importante reconocer que eso podría incentivar que contraten a más personas. Pero también es muy importante reconocer que de alguna forma esto ya existe. En Colombia tú puedes contratar por horas a alguien siempre y cuando tengas cubierta el pago de la seguridad social de esta persona. Y en ese orden de ideas quisiera resaltar que es fundamental considerar la seguridad social de las personas. En Colombia es un poquito difícil alcanzar a pensionarse, ¿no? Más o menos como el 20% de la población económicamente activa efectivamente logra acceder a una pensión. Y en ese orden de ideas, si hacemos contratación por horas, siento que ese porcentaje cada vez va a ser más mínimo. No sé la respuesta, no hemos hecho los estudios, las proyecciones, me encantaría hacerla eventualmente para responderte con una medición un poquito más aproximada de cuál sería el impacto en el país de una consideración de política pública. Por esto creo que es prudente y responsable que responda con esta sinceridad. Y solamente me gustaría hacer ese llamado de que si vamos a considerar esa política pública posible, es importantísimo articularla con alguna política complementaria que garantice el acceso a la seguridad social de las personas de salud y de pensiones. Pues muchas gracias, Juan David. Y bueno, Nini, pues ya viste la inquietud que nos plantea aquí en las redes Gustavo Guzmán. ¿Qué podríamos decirle a él?
Efectivamente, como menciona Juan, el Código Sustantivo de Trabajo hoy permite el trabajo por horas. Esto está legalmente ya dado. ¿Cuál es el inconveniente acá? Y es la vinculación que hay de la seguridad social al tema laboral. Lo llamo inconveniente porque es desde el enfoque de FENALCO lo que impediría de alguna manera poder tener un esquema de pago mínimo de horas, por ejemplo. Más allá del tema, pues es importante mencionar que estas son disposiciones que no son normatizadas, que no son reglamentadas de alguna manera por el distrito en este caso, sino que son ya de un enfoque de reforma laboral que ha anunciado de alguna manera el gobierno nacional y que se requiere, más allá de este tema del trabajo por horas, es un tema de actualización de la normativa laboral, mucho más adaptada a la realidad que tenemos hoy en día. Un ejemplo puntual, por ejemplo, si hoy tuviéramos una demanda, que de hecho la hemos tenido, una demanda de trabajadores por parte no sé, de otro país. Hace poco estuvo Amazon también requiriendo personal en Colombia, donde las contrataciones por tiempo, por espacio, por lugar, se daban desde otro momento, rompiendo todas las barreras geográficas, pues la normatividad colombiana, la normatividad laboral colombiana no necesariamente se adapta a las necesidades que se tienen. Y esa dinámica que les menciono de Amazon es una dinámica que se va a proliferar. Hoy, por ejemplo, ¿cómo desearíamos también poder tener una demanda de mano de obra externa que nos colaborara también con todo el tema de poder colocar a estas personas que están muy preparadas en algunos temas, pero que geográficamente no pueden trabajar en Bogotá por algún tipo de limitación, pero que no sé, en Estados Unidos, en India, en otro país están requiriendo esta demanda y lo pueden hacer a través de mecanismos virtuales? Pues nuestra legislación laboral no permite una contratación tan con las condiciones de calidad que debería tener el trabajador colombiano, porque no está actualizada. Entonces, eso es un tema que va del orden nacional, que implica una reforma laboral. Puede que sí genere mayor demanda, mayor número de puestos de trabajo, mayor colocaciones. Y como mencionaba Juan, sí hay que tener mucho cuidado en ese caso con el tema de la calidad del trabajo, con no desproteger los derechos del trabajador, con no desproteger el tema de seguridad social, pues que es el mayor riesgo cuando se reglamenta en ese sentido. Pues muy bien, muchas gracias a Nini, a Juan, por compartir con nosotros pues sus reflexiones y análisis frente al tema de empleo en la ciudad y por supuesto lo que vendrá en un futuro. Yo creo que fue una de las charlas bogotanas con más información, muy rica en contenido y análisis. Por supuesto, un saludo muy especial a la audiencia que nos acompañó al final de la tarde de este jueves e invitarlos como siempre al final de la próxima semana para que hablemos de otros temas que le interesan hoy a los bogotanos. A ustedes, muchas gracias y los invito a leer el periódico ADN y, por supuesto, este lunes, en donde traeremos el especial de lo que saldrá de esta conversación que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias a ti y a todos los equipos de trabajo.